Mi hija vació mi cuenta bancaria mientras yo dormía en el hospital, recuperándome de una cirugía de rodilla. Cuando desperté y revisé mi teléfono, encontré un mensaje de texto de Sofía. Mamá, Rodrigo y yo invertimos tu dinero en algo increíble. Te haremos millonaria. $180,000. Mis ahorros de 25 años para recorrer el mundo, desaparecidos en una transferencia electrónica a las 2 de la madrugada. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Pero claro, ustedes no conocen aún la parte más interesante de esta historia. Verán, hace 2 meses ya había descubierto exactamente quién era Rodrigo Vega en realidad, y esto que acaban de presenciar no era un robo, era una trampa. Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 68 años, y durante los últimos 3 años desde que enviudé, he vivido sola en mi casa de Miami Beach. Eduardo, mi esposo, murió de un infarto mientras regaba las plantas del jardín un domingo por la mañana. Dejó todo en orden, seguro de vida, testamento, y un consejo que grabó en un video para mí. Carmen, amor mío, si algún día alguien trata de aprovecharse de tu bondad, recuerda que fuiste contadora durante 30 años. Confía en tus instintos. Sofía, mi única hija, siempre fue, digamos que especial. Desde pequeña tenía esa habilidad para hacer que otros pagaran sus cuentas. En la universidad, yo pagué su renta prestado que nunca devolvió. Después del divorcio con su primer marido, vino a vivir conmigo 6 meses y se fue sin avisar, dejándome con las facturas de su teléfono. Pero era mi hija. ¿Qué podía hacer? Conoció a Rodrigo hace 8 meses en un gimnasio de Coral Gables. 35 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás, sonrisa de galán de telenovela, y esa manera de hablar que hace que las mujeres pierdan el sentido común. Sofía llegó a casa después de su primera cita, hablando como adolescente enamorada. Mamá, es perfecto, empresario exitoso, vive en aventura, maneja un BMW último modelo. Desde el primer día algo no me cuadró. Llamémoslo intuición de contadora. Cuando alguien presume demasiado rápido, generalmente está compensando por algo. Pero Sofía estaba embelesada y yo, bueno, después de 3 años sola, me alegró verla feliz. Error número 1. El primer domingo que vino a almorzar, Rodrigo me estudió como tasador, evaluando una propiedad. Sus ojos se detuvieron en mis muebles antiguos, en las fotos de los viajes que hice con Eduardo, en el reloj de oro que heredé de mi madre. Su casa es hermosa, doña Carmen, dijo con esa sonrisa ensayada. Se nota que usted y su esposo supieron invertir bien. Eduardo trabajó duro toda su vida, respondí, sirviéndole más arroz con pollo. Nosotros fuimos muy afortunados. Y ahora que está sola, continuó, debe ser difícil manejar todas las finanzas por su cuenta. Ahí estaba, la primera red flag que cualquier mujer inteligente habría visto. Pero en ese momento solo pensé que era curiosidad normal de novio conociendo a la familia. Error número 2. Las siguientes semanas, Rodrigo se volvió el yerno perfecto. Llegaba con flores, me ayudaba con las compras pesadas, arreglaba cosas por la casa que ni siquiera estaban rotas. Sofía me decía constantemente lo afortunada que era de tener un novio tan atento con su madre. Mamá, Rodrigo dice que podrías invertir tus ahorros de la jubilación en lugar de solo tenerlos guardados ganando intereses mínimos, me comentó un día mientras tomábamos café en mi terraza. Él conoce negocios muy buenos, seguros. Y ahí, queridos oyentes, fue cuando mi instinto de contadora despertó completamente. Porque hay algo que todos los estafadores hacen. Siempre empiezan sugiriendo que sus víctimas no son lo suficientemente inteligentes para manejar su propio dinero. ¿Qué tipo de negocios?, pregunté, manteniendo un tono casual. Bienes raíces, restaurantes, ese tipo de cosas. Rodrigo dice que con tu dinero podrías triplicar tus ganancias en un año. Triplicar en un año. Cualquier persona con medio cerebro sabe que eso es imposible en inversiones legítimas. Pero sonreí y asentí. Suena interesante, mija. Déjame pensarlo. Esa noche llamé a mi amiga Elena, quien trabajaba en el Departamento de Registros Públicos del condado. Elena, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes buscar información sobre un tal Rodrigo Vega? ¿Problemas de hombres, Carmen? Se rió. Algo así, murmuré, mientras tomaba notas en mi libreta. La misma libreta donde durante 30 años anoté cada irregularidad contable que después resultó ser fraude.
Al día siguiente tenía mi respuesta. Rodrigo Vega no tenía propiedades registradas en su nombre. Ninguna. Su BMW estaba a nombre de una empresa de rentas de autos. Su dirección en Aventura era un edificio de apartamentos donde el administrador me confirmó que no vivía ningún Rodrigo Vega. Pero eso era solo el comienzo, porque cuando una contadora decide investigar, no se detiene hasta encontrar todos los números. La segunda llamada la hice a mi primo Roberto, quien trabaja en una oficina de seguros con acceso a bases de datos crediticias. Roberto, necesito que revises el historial crediticio de alguien. Se llama Rodrigo Vega. Le di la información básica que tenía. Carmen, ¿estás segura de que quieres meterte en esto? Me preguntó después de unos minutos en silencio. Este tipo tiene problemas serios. Dime todo. 3 quiebras en los últimos 10 años, órdenes de alejamiento de 2 exnovias por abuso financiero y actualmente debe más de $120,000 en tarjetas de crédito e impuestos atrasados. Colgué el teléfono sintiendo esa mezcla de satisfacción y náusea que viene cuando tus peores sospechas se confirman. Mi hija, mi única hija, estaba saliendo con un estafador profesional que había puesto sus ojos en mis ahorros de jubilación. Aquí es donde la mayoría de las madres habrían confrontado a su hija inmediatamente, ¿verdad? Bueno, aparentemente yo no soy como la mayoría de las madres. En lugar de eso, hice lo que cualquier contadora experimentada haría. Empecé a documentar todo. Compré una grabadora digital pequeña, de esas que se esconden fácilmente en un bolso. Instalé una aplicación en mi teléfono para grabar conversaciones. Comencé a tomar fotos discretas de Rodrigo cada vez que venía a casa. Y lo más importante, cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias. ¿Recuerdan que mencioné que Sofía conocía mis contraseñas por si me pasaba algo? Bueno, resulta que algo pasó más rápido de lo que cualquiera esperaba. 2 semanas después de mi investigación inicial, me resbalé en el baño y me lastimé la rodilla. El doctor recomendó cirugía artroscópica inmediata. Sofía se ofreció a cuidarme, por supuesto. ¡Qué hija tan dedicada! Mamá, no te preocupes por nada, me dijo mientras me preparaba para ir al hospital. Rodrigo y yo nos encargaremos de todo. Tú solo concéntrate en recuperarte. La cirugía salió bien, pero requería que me quedara una noche en observación. Esa noche, mientras fingía dormir profundamente por los efectos de la anestesia, escuché a Sofía hablando por teléfono en el pasillo del hospital. Sí, ya está dormida. Los medicamentos la tienen totalmente inconsciente. ¿Estás seguro de que funcionará? Ok, pero tiene que ser ahora porque mañana la darán de alta. Mantuve los ojos cerrados cuando entró a la habitación. Se acercó a la mesa de noche donde estaba mi bolso, sacó mi teléfono y vi cómo escribía algo rápidamente. Después se fue, diciendo en voz alta por si alguien la escuchaba. Voy por un café. Mami, regreso en un ratito. En cuanto se fue, tomé mi teléfono. Tenía un mensaje de texto enviado desde mi número a un número desconocido. Autorizo transferencia de $180,000 de mi cuenta de ahorros. Carmen Delgado. Abajo había una foto de mi identificación que aparentemente Sofía había tomado mientras fingía dormir. Pero aquí viene la parte que ni Sofía ni Rodrigo esperaban. Recordarán que cambié mis contraseñas bancarias, ¿verdad? Bueno, también hice algo más inteligente. Moví todo mi dinero a una cuenta nueva en un banco diferente. Y dejé exactamente $1,800 en la cuenta original, lo justo para que la transferencia pareciera exitosa en un primer vistazo, pero no lo suficiente para que estos ladrones se salieran con la suya. Cuando Sofía regresó 1 hora después, yo seguía fingiendo estar sedada. Ella revisó su teléfono, sonrió satisfecha y escribió otro mensaje. Todo listo. Mamá nunca se dará cuenta. Al día siguiente, cuando llegué a casa, y descubrí la transferencia, actué exactamente como cualquier madre traicionada actuaría. Lloré, grité, amenacé con llamar a la policía. Sofía llegó corriendo, perfectamente ensayada en su papel de hija preocupada. Mamá, fue un malentendido. Rodrigo puede explicarte todo. El dinero está seguro, solo que ahora está trabajando para ti en una inversión increíble. ¿Una inversión? Sofía, ese era el dinero para mis viajes. 25 años ahorrando. Mamá, cálmate. En 6 meses vas a tener el doble. Rodrigo conoce un negocio de bienes raíces que... Quiero que me devuelvan mi dinero ahora.
Rodrigo llegó esa tarde con su mejor actuación de empresario exitoso, explicando inversiones complejas a una abejita confundida. Trajo documentos falsos, proyecciones inventadas y esa sonrisa condescendiente que reservan para las víctimas que consideran fáciles. Doña Carmen, entiendo su preocupación, pero esto no es un gasto, es una inversión inteligente. Su dinero está generando ganancias desde ayer. Le permití hablar durante media hora mientras yo tomaba notas en mi libreta, haciendo preguntas que cualquier abuela haría. ¿Estás seguro de que es legal? ¿Y si pierdo todo? ¿Puedo recuperar mi dinero cuando quiera? Por supuesto, mentía sin pestañear. Esto es completamente legal y seguro. En cualquier momento puede retirar su inversión con las ganancias acumuladas. Está bien, dije finalmente, suspirando como mujer derrotada. Confío en ustedes porque son mi familia. Sofía y Rodrigo intercambiaron miradas de triunfo. Pensaron que habían ganado. Pobres ingenuos. No tenían idea de que el juego apenas estaba comenzando. La primera regla para atrapar a un estafador es simple. Déjalo creer que está ganando. La segunda regla es aún más importante. Documenta absolutamente todo lo que hace. Durante las siguientes 2 semanas después del robo, mantuve la actuación de abuela preocupada pero confiada en su familia. Llamaba a Sofía todos los días preguntando por mis ganancias, y ella siempre tenía excusas perfectamente elaboradas. Mamá, el negocio va increíble, pero necesitan un poco más de tiempo para procesarlo todo. Rodrigo dice que estos trámites siempre toman tiempo. ¿Cuánto tiempo, mija? Solo unas semanas más. Mientras tanto, ¿necesitas dinero para algo? Rodrigo puede darte un adelanto. ¡Qué generoso! Ofrecerme un adelanto de mi propio dinero. Pero yo seguí el guión. No, estoy bien. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Lo que realmente estaba haciendo durante esas 2 semanas era mucho más interesante. Mi amiga Elena del departamento de registros había estado cavando más profundo en el pasado de Rodrigo y lo que encontró habría hecho palidecer a un detective privado. Carmen, este hombre es peligroso, me dijo durante nuestro almuerzo semanal en el restaurante cubano de la esquina. No solo es un estafador especializado en mujeres mayores con ahorros. ¿Cómo sabes eso? Porque encontré a sus víctimas anteriores. En los últimos 5 años ha estado en Miami, Orlando, Tampa y Sarasota. Siempre el mismo patrón. Conoce mujeres divorciadas o viudas a través de sus hijas o nietas. Se gana su confianza. Les hace creer que puede multiplicar su dinero y desaparece. Elena sacó una carpeta manila y la puso sobre la mesa. Aquí están los reportes policiales de 4 casos diferentes. Una mujer en Orlando perdió $90,000, otra en Tampa perdió $120,000 y en Sarasota, Elena pausó. En Sarasota, una señora de 74 años perdió todos sus ahorros de jubilación, $250,000. Abrí la carpeta y leí los reportes. El patrón era idéntico en cada caso. Rodrigo entraba en la vida de estas mujeres a través de alguien de confianza, usualmente un familiar. Se ganaba su cariño siendo el yerno perfecto. Les hacía creer que sus ahorros estaban siendo invertidos sabiamente. Y cuando ellas finalmente se daban cuenta de que habían sido estafadas, él ya había desaparecido con una nueva identidad en otra ciudad. ¿Y la policía?, pregunté. Nunca pudieron atraparlo. Siempre usa documentos falsos, direcciones falsas, números de teléfono temporales. Para cuando las víctimas se dan cuenta de lo que pasó, Rodrigo Vega ya no existe. Cerré la carpeta sintiendo una mezcla de rabia y determinación que no había experimentado desde los días en que investigaba fraudes corporativos. Elena, ¿tienes contacto con alguna de estas mujeres? Con 2 de ellas, Marta González de Orlando y Carmen Ruiz de Tampa. ¿Por qué? Porque creo que es hora de que Rodrigo Vega conozca a alguien que no se va a quedar callada. Esa noche llamé a Marta González, una mujer de 62 años que había perdido los ahorros de toda su vida cuando Rodrigo desapareció con el dinero que supuestamente iba a invertir en un restaurante. Señora, yo también soy víctima de Rodrigo Vega, le expliqué después de presentarme. Pero creo que juntas podemos hacer algo que ninguna pudo hacer sola. ¿Cómo? Su voz sonaba cansada, derrotada, porque esta vez él no sabe que sabemos quién es realmente. Cree que soy otra abuela ingenua, pero yo tengo información que puede ayudarnos a todas. Le expliqué mi plan. Era simple pero requería paciencia. En lugar de reportar el crimen inmediatamente,
Íbamos a dejar que Rodrigo se sintiera seguro. Marta contactaría a Carmen Ruiz de Tampa, y entre las tres documentaríamos todo lo que pudiéramos sobre los métodos de Rodrigo. ¿Pero qué pasa con su dinero?, preguntó Marta. Mi dinero está seguro, respondí. Rodrigo robó exactamente $1,800 de mi cuenta original. El resto lo moví antes de que él siquiera supiera que existía. ¿Usted sabía lo que iba a pasar? Digamos que 30 años como contadora me enseñaron a reconocer a los ladrones desde lejos. El plan era ambicioso pero factible. Mientras Rodrigo creía que había robado exitosamente $180,000, yo estaría recopilando evidencia suficiente para no solo recuperar el dinero robado a todas sus víctimas, sino para asegurarme de que nunca más pudiera hacer esto a otra mujer. Pero para que funcionara, tenía que seguir actuando como la víctima perfecta por unas semanas más. Y la actuación apenas estaba comenzando a complicarse. Al día siguiente, Sofía llegó a visitarme con noticias emocionantes. Mamá, Rodrigo quiere reunirse contigo para explicarte cómo van las inversiones. Dice que tienes derecho a saber todos los detalles. ¿Una reunión formal?, pregunté, fingiendo nerviosismo. Sí, en su oficina, para que veas que todo esto es completamente profesional. Su oficina. Esto sí era interesante. Según mis investigaciones, Rodrigo no tenía oficina registrada en ningún lugar. ¿Dónde exactamente planeaba llevar esta actuación? Está bien, mija. Si tú confías en él, yo también confío. Sofía sonrió y me abrazó. Mamá, vas a ver. En unos meses estarás agradeciéndonos por haberte ayudado a multiplicar tu dinero. Después de que se fue, llamé a Elena. Necesito que investigues direcciones comerciales bajo el nombre de Rodrigo Vega o cualquier variación. Y también necesito que averigües si está rentando espacios temporalmente. ¿Crees que tiene una oficina falsa? Creo que está a punto de montarme un show completo. Y yo voy a grabar cada segundo. Porque verán, queridos oyentes, cuando tienes 68 años y has visto todo tipo de mentiras en el mundo de los negocios, desarrollas cierta apreciación por la teatralidad de los criminales. Rodrigo estaba planeando su gran actuación final para convencerme completamente de que mi dinero estaba seguro. Lo que él no sabía era que yo estaba planeando la mía. La oficina de Rodrigo resultó ser un espacio de coworking rentado por horas en Aventura. Elena lo descubrió después de revisar los registros de espacios comerciales temporales en la zona. Smart Working Solutions, escritorios ejecutivos por hora, día o semana. Perfecto para estafadores que necesitan montar una fachada profesional rápidamente. La cita era el viernes a las 2 de la tarde. Sofía insistió en acompañarme, por supuesto. Para que te sientas más cómoda, mamá, dijo, como si la presencia de mi hija traidora pudiera hacerme sentir cómoda en alguna situación. Me vestí para el papel, falda gris conservadora, blusa blanca, el collar de perlas que Eduardo me regaló en nuestro 20º aniversario. El uniforme perfecto de la abuela respetable con dinero. En mi bolso llevaba mi grabadora digital activada y mi teléfono con una aplicación de grabación como respaldo. Cuando llegamos al edificio, debo admitir que Rodrigo había hecho bien su trabajo. El lobby era elegante, todo mármol y plantas costosas. Subimos al piso 12 en un ascensor espejado, donde pude ver mi propia actuación. La mujer mayor, ligeramente nerviosa pero dispuesta a confiar. Suite 1204, anunció Sofía mientras caminábamos por un pasillo alfombrado. Mira, mamá, qué profesional se ve todo. Rodrigo nos abrió la puerta vistiendo un traje azul marino que probablemente había rentado junto con la oficina. Detrás de él había un escritorio de caoba, 2 sillas de cuero para clientes y una vista panorámica de la bahía que, tengo que reconocerlo, era impresionante. Doña Carmen, bienvenida a mi oficina, dijo con esa sonrisa ensayada. Por favor, siéntese, ¿le ofrezco un café? Un poquito de café estaría bien, respondí, notando que había una máquina de café cara en una esquina. Todo el montaje probablemente le había costado más de $1,000, lo cual significaba que estaba invirtiendo seriamente en esta estafa. Rodrigo se sentó detrás del escritorio y abrió una carpeta gruesa. Quería mostrarle personalmente cómo está progresando su inversión. Sacó documentos que parecían oficiales, estados de cuenta falsos, proyecciones de ganancias, incluso algunas fotos de propiedades que supuestamente estaban siendo compradas con mi dinero. Como puede ver, explicó señalando números inventados,
En solo 2 semanas, su inversión inicial de $180,000 ya ha generado 12,000 en ganancias. ¿12,000? Pregunté con la voz de una abuela emocionada. Eso es más de lo que gano en todo un año con mis certificados de depósito. Exactamente, sonrió Rodrigo. Este es el poder de las inversiones inteligentes, doña Carmen. En 6 meses, conservadoramente, su dinero se habrá duplicado. Sofía se inclinó hacia adelante, claramente emocionada por los números falsos. Mamá, ¿te das cuenta? En un año podrías tener más de $500,000. Mantuve la expresión de asombro adecuada mientras mentalmente calculaba cuántos delitos estaba presenciando en este momento. Fraude, falsificación de documentos, representación falsa. Rodrigo se estaba colgando la soga él mismo. Pero dígame, Rodrigo, comencé con tono dubitativo, ¿qué pasa si necesito mi dinero de emergencia? Eduardo siempre decía que uno nunca sabe cuándo puede necesitar sus ahorros. Por supuesto, respondió sin dudar. Aunque sería una lástima sacar el dinero ahora que está generando tantas ganancias, usted tiene acceso completo. Solo necesitaríamos un aviso de 48 horas para liquidar las posiciones. ¿48 horas? Es el tiempo estándar que toman estas transacciones, doña Carmen. Completamente normal en inversiones de este tipo. 48 horas. El tiempo perfecto para que un estafador desaparezca si su víctima empezara a sospechar. Y si algo le pasara a usted, continué, ¿cómo podría yo recuperar mi dinero? Rodrigo intercambió una mirada rápida con Sofía. No fue muy sutil. Bueno, por eso es tan importante que Sofía esté involucrada en todo esto, dijo finalmente. Ella tiene toda la información y puede manejar cualquier situación que surja. Ahí estaba la confirmación que necesitaba. Sofía no era una víctima inocente manipulada por su novio. Era una cómplice activa en esta estafa. Entiendo, asentí lentamente. Y supongo que Sofía también se beneficia de esto de alguna manera. Es mucho trabajo para ella estar manejando las finanzas de su madre. Bueno, Rodrigo pareció incómodo por primera vez. Sofía recibe una pequeña comisión por haber facilitado esta oportunidad. Es completamente estándar. ¿Una comisión? Actué sorprendida pero no molesta. Sofía, ¿tú no me habías mencionado eso? Mi hija tuvo la decencia de verse avergonzada. Mamá, era solo... Rodrigo insistió. Yo no quería, pero él dijo que era normal que los familiares recibieran algo por ayudar con estas transacciones. ¡Pero qué maravilloso!, exclamé, actuando como la abuela orgullosa. Mi hija haciendo dinero mientras me ayuda a mí también. Eduardo estaría tan orgulloso. El alivio en sus caras fue evidente. Pensaron que había comprado completamente su historia. Rodrigo cerró la carpeta con aire de satisfacción. Doña Carmen, me alegra tanto que esté contenta con cómo van las cosas. Con madres como usted, Sofía tiene mucha suerte. Y yo tengo suerte de tener una hija tan inteligente, respondí, sonriendo a Sofía con todo el amor maternal genuino que sentía por la niña que había sido, no por la ladrona en la que se había convertido. Cuando salimos de la oficina 1 hora después, Sofía estaba eufórica. Mamá, ¿viste? Todo es completamente legítimo. Rodrigo realmente sabe lo que hace. Sí, mija, murmuré mientras entrábamos al ascensor. Rodrigo definitivamente sabe lo que hace. Esa noche transcribí toda la grabación de la reunión. Cada mentira, cada documento falsificado, cada promesa imposible, todo estaba documentado claramente. Llamé a Marta González para actualizar nuestro progreso. ¿Cómo vamos?, preguntó. Mejor de lo esperado, respondí. Rodrigo acaba de cometer suficientes delitos federales para enviarlo a prisión por 10 años. Y mi hija... Mi voz se quebró ligeramente. Mi hija está más involucrada de lo que esperaba. Lo siento, Carmen. Yo también. Pero eso no cambia lo que tenemos que hacer. Porque verán, había algo que ni Rodrigo ni Sofía sabían todavía. La próxima semana, Carmen Ruiz de Tampa vendría a visitarme, oficialmente como una amiga de la familia interesada en las increíbles inversiones que estaba haciendo. Pero extraoficialmente, Carmen Ruiz traería consigo algo que haría temblar a cualquier estafador: copias de todos los documentos legales que podríamos necesitar para asegurar no solo la captura de Rodrigo, sino la recuperación total del dinero robado a todas sus víctimas. El juego estaba a punto de cambiar de nivel, y Rodrigo no tenía ni idea de lo que se le venía encima.
Carmen Ruiz llegó un martes por la mañana en un Uber desde el aeropuerto de Miami, vestida como cualquier señora respetable de Tampa que viene a visitar a una amiga. 67 años, cabello plateado perfectamente arreglado y una sonrisa que ocultaba la determinación de acero de alguien que había perdido $120,000 por confiar en la persona equivocada. ¿Estás segura de esto, Carmen?, me preguntó mientras tomábamos café en mi terraza. Una vez que empecemos, no podremos parar hasta el final. Más segura que nunca, respondí, mostrándole la carpeta donde había organizado toda la evidencia recopilada. Mira esto. Le enseñé las grabaciones transcritas, los documentos falsos de la oficina, las fotos que Elena había tomado de Rodrigo entrando y saliendo de diferentes lugares con mujeres mayores durante los últimos meses. Había estado más ocupado de lo que cualquiera imaginaba. Increíble, murmuró Carmen R., revisando los papeles. Es exactamente lo mismo que me hizo a mí. Los mismos documentos, las mismas promesas, hasta las mismas frases. Porque funciona, dije simplemente. Usa un método probado y perfeccionado, pero ahí también está su debilidad. ¿Cómo? Los patrones se pueden predecir, y si puedes predecir lo que va a hacer alguien, puedes atraparlo. El plan que habíamos desarrollado entre Marta, Carmen R. y yo era elegantemente simple. Carmen R. se haría pasar por mi amiga rica, interesada en invertir sus propios ahorros con Rodrigo. Yo la recomendaría entusiasmadamente, contando lo feliz que estaba con mis ganancias. Rodrigo, viendo la oportunidad de una segunda víctima con dinero, no podría resistirse. Pero en lugar de dinero real, Carmen R. le daría acceso a una cuenta bancaria especial que habíamos abierto con la ayuda de un abogado especialista en fraudes. Una cuenta que registraría cada transacción y que estaba siendo monitoreada por las autoridades correspondientes. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Carmen R. No sospechará, respondí con confianza. Los estafadores como Rodrigo tienen un ego enorme. Creen que son más inteligentes que sus víctimas. Jamás se le ocurrirá que dos abuelitas podrían estar tendiendo una trampa. Esa tarde llamé a Sofía para preparar el terreno. Mija, tengo una amiga de Tampa que viene a visitarme esta semana. Carmen Ruiz. ¿Te acuerdas de ella? Solíamos trabajar juntas hace años. Vagamente, mamá. ¿Por qué? Bueno, le conté sobre las maravillosas inversiones que estoy haciendo con Rodrigo y ella está muy interesada. Tiene bastantes ahorros y está buscando exactamente lo que ustedes me ofrecieron. Pude escuchar la emoción en la voz de Sofía. ¿En serio? ¿Cuánto dinero tiene? No sé exactamente, pero mencionó algo sobre 250,000 en certificados de depósito que no le están dando buenas ganancias. Mamá, eso es perfecto. Déjame hablar con Rodrigo inmediatamente. Colgué el teléfono sabiendo que había mordido el anzuelo completamente. Rodrigo estaría frotándose las manos, anticipando otra víctima fácil con una fortuna sustancial. Carmen R. y yo pasamos el resto de la semana preparando su historia. Había vendido su casa en Tampa después de que su esposo muriera. Tenía una hija en California que raramente visitaba y estaba considerando mudarse a Miami para estar cerca de su querida amiga Carmen Delgado. Recuerda, le dije mientras ensayábamos, tienes que parecer un poco solitaria, un poco vulnerable. Eso es lo que él busca. Mujeres con dinero que necesiten a alguien que las cuide. ¿Como nosotras lo necesitábamos?, preguntó con una sonrisa amarga. Exactamente como nosotras lo necesitábamos. El viernes, Sofía trajo a Rodrigo para conocer oficialmente a Carmen R. Actuó como el caballero perfecto. Besó su mano, la cumplimentó por su elegante vestido, le ofreció ayuda con sus maletas, aunque se estaba quedando en un hotel. Doña Carmen, le dijo, su amiga me cuenta que usted también está interesada en hacer crecer sus ahorros inteligentemente. ¡Ay! Sí, respondió Carmen R., con voz ligeramente tímida. Desde que murió mi esposo, siento que no entiendo nada de finanzas. Y Carmen me cuenta maravillas sobre las ganancias que está teniendo. Es verdad, exclamé con entusiasmo genuino. Rodrigo ha sido una bendición para mi situación financiera. Rodrigo se hinchó de orgullo como un pavo real. Bueno, señoras, yo solo ayudo a familias inteligentes a maximizar su potencial económico. Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo desplegó toda su actuación para Carmen R.
Las mismas promesas, los mismos documentos falsos, las mismas garantías imposibles que había usado conmigo y con todas sus víctimas anteriores. Carmen R. actuó perfectamente, interesada pero cautelosa, impresionada pero no demasiado fácil de convencer. Hizo exactamente las preguntas que una viuda con dinero pero poca experiencia financiera haría. ¿Y si pierdo mi dinero?, preguntó en un momento. Señora, eso es imposible, aseguró Rodrigo. Estas son inversiones garantizadas en bienes raíces de alta plusvalía. El riesgo es prácticamente cero. ¿Prácticamente? Bueno, en cualquier inversión hay un riesgo mínimo, pero en 15 años haciendo esto nunca he perdido dinero de ningún cliente. Carmen R. me miró como buscando confirmación, y yo asentí entusiasmadamente. Carmen, yo no te recomendaría algo que no fuera completamente seguro. Al final de la visita, Carmen R. había decidido invertir $200,000 de sus ahorros. Rodrigo prácticamente estaba salivando. «Excelente decisión, doña Carmen», dijo estrechando su mano. «El lunes podemos encontrarnos en mi oficina para firmar todos los papeles». Después de que se fueron, Carmen R. y yo nos abrazamos como las conspiradoras que éramos. «¿Cómo me viste?», preguntó. «Perfecta. Rodrigo está tan emocionado que probablemente no durmió anoche». «¿Y ahora qué pasa?». «Ahora», dije, sacando mi teléfono para llamar al detective privado que había contratado la semana anterior, «esperamos a que Rodrigo cometa el error más grande de su carrera criminal. Porque verán, queridos oyentes, lo que ni Rodrigo ni Sofía sabían era que el lunes por la mañana, cuando se encontraran con Carmen R., en esa oficina falsa para robar otros $200,000, no estarían solos. Habría cámaras ocultas, micrófonos profesionales y un detective con 20 años de experiencia documentando cada segundo del crimen en progreso. Pero más importante aún, habría algo que cambiaría todo para siempre, la evidencia que había estado guardando como mi carta final. Porque había mentido sobre una cosa desde el principio de esta historia. No había descubierto quién era Rodrigo hace 2 meses. Lo había sabido desde el primer día que Sofía me lo presentó. El lunes llegó con esa humedad pegajosa típica de Miami que hace que hasta las mentiras se sientan más pesadas. Carmen R. y yo nos encontramos en un Starbucks cerca del edificio de Aventura, 1 hora antes de su cita con Rodrigo. Ella llevaba un bolso de mano elegante que contenía nuestra arma secreta, una chequera conectada a la cuenta bancaria trampa que registraría cada movimiento fraudulento. «¿Estás nerviosa?», le pregunté mientras ella revolvía su café por tercera vez. «Terrificada», admitió, «pero también emocionada. Hace 2 años que sueño con este momento». El detective Marcus Webb llegó puntualmente a las 1:15. Un hombre de unos 50 años con esa apariencia deliberadamente olvidable que caracteriza a los buenos investigadores privados. Se sentó en la mesa detrás de nosotras y fingió revisar emails en su laptop. «Las cámaras ya están instaladas», murmuró sin mirarnos. «Tenemos audio y video de alta definición. Hagan exactamente lo que planearon y asegúrense de que él diga todo en voz alta». A las 1:45, Carmen R. se dirigió al edificio, mientras Marcus y yo nos posicionamos en el lobby. Yo llevaba audífonos conectados al equipo de transmisión para escuchar todo en tiempo real. Lo que escuché durante los siguientes 90 minutos habría sido cómico si no hubiera sido tan criminal. Rodrigo superó hasta sus propios estándares de actuación. Le mostró a Carmen R. los mismos documentos falsos que había usado conmigo, pero esta vez con números aún más impresionantes. Aparentemente, su empresa había tenido una semana excepcional. «Doña Carmen», escuché su voz a través del micrófono. «Su timing es perfecto. Acabamos de cerrar una adquisición que va a generar ganancias del 30% en solo 3 meses». «¿30%?» Carmen R. actuó perfectamente sorprendida. «¿Eso es posible?» «Con las propiedades correctas en los mercados correctos, absolutamente. Su amiga Carmen ya está viendo resultados similares». «Mentiroso. Mis supuestas ganancias existían solo en los documentos falsificados que él había creado». Carmen R. hizo todas las preguntas correctas. Mostró la cantidad exacta de excitación y finalmente decidió proceder con la inversión. Cuando Rodrigo le pidió acceso a su cuenta bancaria para hacer la transferencia, ella le dio la información de nuestra cuenta trampa con la actuación de una mujer que confía pero que quiere estar segura.
¿Usted puede verificar que el dinero llegó a donde debe?, preguntó. Por supuesto, mintió Rodrigo. Le enviaré confirmación inmediata de todas las transacciones. Fue en ese momento cuando algo salió terriblemente mal con nuestro plan. Disculpe un momento, dijo Rodrigo. Mi asistente necesita hablar conmigo sobre otra cuenta urgente. Escuché pasos alejándose, una puerta cerrándose, y después, silencio. Durante 10 minutos, que parecieron horas, no escuché nada excepto a Carmen R., tosiendo nerviosamente y el rumor del aire acondicionado. Marcus me miró con preocupación creciente. Algo está mal, murmuró. Cuando Rodrigo regresó, su tono había cambiado completamente. Doña Carmen, me temo que tenemos un pequeño problema. ¿Un problema? La voz de Carmen R. se agudizó con ansiedad genuina. Mi sistema de verificación acaba de alertarme que hay algo irregular con su información bancaria. Específicamente, esta cuenta parece estar siendo monitoreada por autoridades federales. Mi sangre se congeló. ¿Cómo podía saber eso? No entiendo, dijo Carmen R., y su confusión era completamente real ahora. Señora, me temo que alguien está usando su identidad para investigaciones fraudulentas. Por su propia protección, no puedo proceder con esta transacción. Marcus y yo intercambiamos miradas alarmadas. De alguna manera, Rodrigo había detectado nuestra trampa. Pero yo no entiendo, insistió Carmen R. ¿Qué significa eso? Significa, y aquí la voz de Rodrigo tomó un tono que nunca había escuchado antes, frío y calculador, que alguien muy cerca de usted está tratando de tenderme una trampa, y tengo mis sospechas sobre quién podría ser. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que Marcus podía escucharlo. Rodrigo había descubierto nuestro plan, pero ¿cómo? Creo que es hora de tener una conversación con su amiga Carmen Delgado, continuó Rodrigo, porque hay cosas sobre mí que ella sabe y que usted definitivamente debería saber también. Carmen R. balbuceó algo sobre no entender nada, pero Rodrigo ya había tomado control de la situación. Dígale a Carmen que la espero mañana a las 2 en punto en mi oficina real, no en este espacio temporal que uso para impresionar a los clientes. La dirección está en el sobre que le voy a dar. Y dígale que traiga las fotos. ¿Qué fotos? Ella sabe exactamente de qué fotos hablo. Marcus me agarró del brazo mientras escuchábamos a Carmen R. recoger sus cosas rápidamente y salir de la oficina. Su plan había fracasado espectacularmente, y de alguna manera Rodrigo no solo sabía que era una trampa, sino que tenía información sobre mí que yo no esperaba que tuviera. Cuando Carmen R. llegó al lobby 15 minutos después, su cara estaba pálida como el papel. Carmen, dijo con voz temblorosa, creo que subestimamos a Rodrigo Vega. Marcus empacó su equipo sin decir palabra. 20 años de experiencia como detective le habían enseñado a reconocer cuando una operación se había comprometido completamente. ¿Qué fotos?, preguntó cuando finalmente habló. Esa era la pregunta del $1.000.000. Porque había una parte de esta historia que no le había contado a nadie, ni siquiera a Carmen R. o a Marta González. Una parte que explicaba por qué realmente había reconocido a Rodrigo Vega desde el primer momento que Sofía me lo presentó, y qué fotos tenía yo que él aparentemente sabía que existían. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi terraza hasta las 3 de la mañana. Bebiendo té de manzanilla y tratando de entender cómo Rodrigo había detectado nuestra trampa. Marcus había revisado todos los detalles. La cuenta bancaria trampa estaba perfectamente configurada. Las autoridades no tenían ningún registro que pudiera haber alertado a Rodrigo, y la información que Carmen R. le había dado era indistinguible de la de cualquier víctima legítima. Había solo una explicación posible. Rodrigo tenía ayuda de alguien que conocía nuestro plan desde adentro. A las 6 de la mañana llamé a Carmen R. a su hotel. ¿Dormiste algo?, le pregunté. Ni un minuto. Carmen, tenemos que hablar sobre esas fotos que mencionó. Lo sé. Ven para acá a las 8. Y Carmen, no le digas a nadie dónde vas. 2 horas después, estábamos sentadas en mi sala, con las cortinas cerradas y mi teléfono en modo avión. Paranoia, tal vez. Pero 30 años como contadora me habían enseñado que cuando alguien tiene información que no debería tener, la filtración siempre viene de donde menos lo esperas. Está bien, dijo Carmen R. Necesito que me digas toda la verdad, desde el principio.
Fui a mi habitación y regresé con una caja de zapatos que no había abierto en más de 5 años. Dentro había fotografías, recortes de periódico y documentos que había guardado de mi vida anterior. Rodrigo Vega no es su nombre real, comencé, sacando una foto amarillenta de 1995. Su nombre real es Roberto Vargas. Carmen R. tomó la fotografía. Mostraba a un hombre joven de unos 25 años en traje, sonriendo junto a un letrero que decía Vargas and Associates, contadores públicos. ¿Lo conocías antes? Trabajé con él durante 3 años cuando recién me mudé a Miami. Roberto era el contador junior en la firma donde conseguí mi primer empleo aquí. Saqué más fotos. Fotos de fiestas de oficina, picnics de la empresa, eventos de clientes. En todas aparecía Roberto Vargas, siempre sonriendo, siempre encantador. ¿Y qué pasó? Roberto tenía talento para los números y una ambición que no concordaba con su salario. Empezó robando pequeñas cantidades de las cuentas de clientes. $50 aquí, 100 allá. Cantidades tan pequeñas que los clientes no las notaban. Carmen R. estudió las fotos cuidadosamente. ¿Cómo lo descubriste? Porque era mi trabajo descubrir esas cosas. Yo era la supervisora de auditorías internas. Sonreí amargamente. Roberto no sabía que yo tenía acceso completo a todos los registros de transacciones. Saqué una carpeta manila gruesa. Durante 6 meses documenté todo lo que hacía. Cada cuenta alterada, cada centavo robado, cada método que usaba para cubrir sus rastros. ¿Y lo reportaste? Lo reporté a nuestro jefe, Harold Martínez. Harold decidió que en lugar de ir a la policía inmediatamente, íbamos a tender una trampa para capturar a Roberto en flagrancia y recuperar todo el dinero robado. Carmen R. se inclinó hacia adelante. ¿Funcionó? Funcionó demasiado bien. Configuramos una cuenta de cliente falsa con $50,000. Roberto mordió el anzuelo e intentó robar todo en una sola transacción. Lo capturamos todo en video. Saqué la última fotografía de la caja. Esta era diferente. Roberto Vargas esposado siendo escoltado por 2 policías fuera del edificio de oficinas, con cara de pánico y humillación total. ¿Fue a la cárcel? 2 años y medio por fraude y robo. Pero aquí viene lo interesante. Durante su juicio, Roberto juró que algún día me iba a hacer pagar por haber arruinado su carrera. Carmen R. dejó las fotos sobre la mesa con cuidado. Dios mío, todo esto es venganza personal. No completamente. Roberto sigue siendo un ladrón que roba a mujeres mayores. Pero cuando Sofía lo trajo a casa y lo presentó como Rodrigo Vega, y yo lo reconocí inmediatamente, me encogí de hombros. Digamos que entendí que su plan tenía 2 objetivos: robar mi dinero y humillarme en el proceso. Por eso sabías desde el primer día quién era. Por eso sabía exactamente qué tipo de trampa me estaba tendiendo. Y por eso pude estar un paso adelante. Hasta ayer. Carmen R. se recostó en el sofá, procesando todo. Entonces él sabe que tú sabes quién es realmente. Aparentemente. La pregunta es, ¿cómo se dio cuenta de que estábamos tendiendo una trampa? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, ¿dónde estás? He estado llamando desde anoche. Aquí en casa, mija. ¿Por qué? Rodrigo dice que necesita hablar contigo urgentemente. Algo sobre una confusión con Carmen R. ¿Una confusión? Mamá. La voz de Sofía sonaba tensa. Rodrigo dice que Carmen R. no es quien dice ser. Que alguien está tratando de estafarte usando su nombre. Carmen R. y yo intercambiamos miradas. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté. No lo sé, pero está muy molesto. Dice que tienes fotos de él y que necesita explicarte algunas cosas antes de que cometas un error muy grande. ¿Qué tipo de error? Mamá, solo ve a hablar con él, por favor. Está en su oficina real esperándote. Yo estaré ahí también. Después de colgar, Carmen R. me miró con preocupación. Es una trampa obvia. Por supuesto que es una trampa, pero es una trampa que tengo que caminar, porque Rodrigo tiene razón sobre una cosa. ¿Cuál? Yo sí tengo fotos de él. Fotos que lo pueden enviar a la cárcel por mucho más que estafa. Carmen R. esperó a que continuara. Verás, cuando Roberto fue arrestado en 1995, la investigación reveló que había estado robando no solo de clientes individuales. Había estado desviando fondos de cuentas de caridad, fundaciones sin fines de lucro y programas gubernamentales para personas mayores. Saqué la última carpeta de la caja.
Esta carpeta contiene evidencia de crímenes federales que nunca fueron procesados porque Roberto hizo un acuerdo con los fiscales. Testimonio a cambio de una sentencia reducida. ¿Y por qué tienes esa evidencia? Porque yo fui quien la recopiló originalmente. Y porque el fiscal me pidió que la guardara por si Roberto alguna vez volvía a delinquir. Carmen R. entendió inmediatamente. Esa evidencia lo puede enviar a prisión federal por décadas. Exactamente. Y Roberto lo sabe. Por eso quiere encontrarse conmigo. No es solo para recuperar control de su estafa actual. Es para asegurar que esa evidencia nunca vea la luz del día. Asentí. Pero lo que Roberto no sabe es que hacer una copia de esa evidencia y enviarla por correo certificado a 3 oficinas diferentes del FBI antes de ir a hablar con él. Carmen R. sonrió por primera vez desde ayer. ¿Ya lo hiciste? Lo hice esta madrugada mientras no podía dormir. Los paquetes ya están en el correo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora voy a mi última reunión con Roberto Vargas. Pero esta vez no voy sola. La oficina real de Rodrigo resultó ser un apartamento en un complejo de viviendas de clase media en Hialeah. Nada del lujo artificial del espacio de coworking en Aventura. Era un lugar donde alguien podría vivir sin llamar la atención. Perfecta para un hombre que había pasado los últimos 5 años evadiendo a las autoridades. Carmen R. me acompañó a pesar de mis protestas. Si me va a pasar algo, había insistido, al menos que seamos 2 testigos en lugar de 1. Marcus Webb nos siguió en su propio auto, parqueando media cuadra más abajo con vista clara de la entrada del edificio. Esta vez llevaba equipo de comunicación que nos permitía mantener contacto constante. «Tengo mal presentimiento sobre esto», murmuró por el auricular mientras caminábamos hacia el edificio. «Este tipo cambió todas las reglas del juego ayer. No sabemos qué más puede estar planeando». Apartamento 3B, Mento. Toqué la puerta a las 2 en punto exactas, porque 30 años en el mundo de los negocios me habían enseñado que la puntualidad es poder. Rodrigo abrió la puerta, pero el hombre que tenía enfrente ya no era el galán encantador que había estado cortejando a mi hija durante 8 meses. Este era Roberto Vargas sin máscara, cabello ligeramente despeinado, ojeras que sugerían una noche sin dormir y esa expresión de animal acorralado que reconocía de su arresto en 1995. «Carmen, qué bueno que viniste». Su voz era cordial, pero había una tensión subyacente que no había estado ahí antes. «¿Dónde está Sofía?», pregunté, notando que el apartamento parecía vacío. «Se retrasó, pero está en camino». Roberto se hizo a un lado para dejarnos entrar. «¿Y tú eres Carmen R.?» «Carmen Ruiz», respondió mi amiga con la firmeza de alguien que ya no tenía nada que perder. El apartamento era espartano, pero ordenado. Un sofá, una mesa de comedor, una televisión de pantalla grande. Las paredes estaban desnudas excepto por un diploma enmarcado. Roberto Vargas, contador público certificado, Universidad de Miami, 1993. «Veo que sigues orgulloso de tus credenciales», comenté, señalando el diploma. Roberto siguió mi mirada y sonrió sin humor. «Algunas cosas no cambian, Carmen. Sigues siendo tan observadora como siempre». Nos sentamos en el sofá mientras él tomó la silla frente a nosotras. La disposición era deliberadamente intimidante, con él en posición de autoridad, mirándonos desde arriba. «Entonces», comenzó, «hablemos sobre por qué 2 señoras respetables están tratando de tender una trampa a un hombre que solo está tratando de ayudar a sus familias a multiplicar sus ahorros». Carmen R. empezó a responder, pero yo la detuve con un gesto. «Roberto, cortemos las mentiras. Sabemos exactamente quién eres. Conocemos tu historial criminal y sabemos lo que has estado haciendo a mujeres mayores en 4 ciudades diferentes durante los últimos 5 años». Su expresión no cambió. «¿En serio?» «Esas son acusaciones muy serias, Carmen. Tan serias como robo en primer grado, fraude federal y ahora chantaje emocional». «¿Chantaje emocional?» «Usar a mi hija como cómplice para robar mi dinero. Eso es exactamente lo que es». Roberto se recostó en su silla, finalmente abandonando toda pretensión de cordialidad. «Tu hija es una adulta que tomó sus propias decisiones, Carmen. Nadie la obligó a hacer nada. Excepto que le mentiste sobre quién eres, sobre lo que haces para vivir y sobre lo que realmente planeabas hacer con mi dinero». «¿Y qué es lo que realmente planeo hacer con tu dinero?». La pregunta me tomó por sorpresa.
Roberto sonaba genuinamente curioso sobre mi respuesta. Robarlo, como has robado el dinero de todas tus otras víctimas. Roberto se rió, y el sonido fue escalofriante. Carmen, Carmen, después de todos estos años, sigues pensando como una contadora pequeña que no ve el panorama completo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que nunca robé el dinero de ninguna de esas mujeres. Carmen R. y yo intercambiamos miradas confundidas. Roberto, tenemos reportes policiales de 4 casos diferentes. Tienes reportes policiales de 4 mujeres que reportaron dinero perdido, me corrigió. Pero nunca me arrestaron por ninguno de esos casos. ¿No te parece extraño? Tenía razón. Elena había encontrado los reportes, pero nunca había mencionado arrestos o procesamientos. ¿Dónde está el dinero entonces?, preguntó Carmen R. Exactamente donde se suponía que estaría, en inversiones reales, generando ganancias reales, para mujeres que ahora son significativamente más ricas que cuando me conocieron. Eso es imposible, dije. ¿Es imposible? ¿O es que nunca consideraste la posibilidad de que un hombre al que ayudaste a enviar a la cárcel pudiera haber aprendido de sus errores y decidido usar sus habilidades para algo legítimo? Roberto se levantó y caminó hacia una laptop que estaba cerrada sobre la mesa de comedor. La abrió y la giró hacia nosotras. En la pantalla había estados de cuenta bancarios, reales, con nombres que reconocí de los reportes policiales que Elena había encontrado. Marta González de Orlando, dijo Roberto, señalando la primera cuenta. $90,000 invertidos hace 3 años. Balance actual, 230,000. Cambió a otra pantalla. Carmen Ruiz de Tampa. No la Carmen que tienes al lado, obviamente. La real Carmen Ruiz. 120,000 invertidos hace 2 años. Balance actual, 310,000. Una tercera pantalla. Rosa Morales de Sarasota. 250,000 invertidos hace 18 meses. Balance actual, 580,000. Carmen R. y yo nos quedamos mudas mirando las cifras. Entonces, ¿por qué reportaron el dinero como robado?, pregunté finalmente. Roberto cerró la laptop y nos miró con una expresión que mezclaba frustración y tristeza. Porque sus familias las convencieron de que habían sido estafadas. Porque cuando eres una mujer mayor, que de repente tiene mucho más dinero que antes, la gente asume que algo sospechoso está pasando. Pero los documentos falsos, las oficinas temporales, los documentos son proyecciones basadas en análisis conservador de mercado. Las oficinas temporales son porque me muevo constantemente para evitar exactamente este tipo de malentendidos. Roberto regresó a su silla y me miró directamente. Carmen, pasé 2 años y medio en prisión pensando en 2 cosas: en cómo iba a sobrevivir cuando saliera y en cómo iba a demostrarle a la mujer que arruinó mi carrera que podía ser mejor de lo que ella pensaba que era. La habitación se quedó en silencio absoluto. ¿Estás diciendo que esto no es venganza?, pregunté. Oh, es venganza, admitió Roberto, pero no del tipo que esperabas. Se dirigió hacia el refrigerador y sacó una botella de agua. Mi venganza, Carmen, era hacerte millonaria. Las palabras de Roberto flotaron en el aire como humo, imposibles de agarrar y aún más imposibles de entender. Carmen R. Fue la primera en romper el silencio. ¿Hacerla millonaria es venganza? La mejor venganza posible, confirmó Roberto, tomando un sorbo de agua. Imaginen, la mujer que destruyó mi carrera termina siendo millonaria gracias a las habilidades financieras que aprendí durante mi tiempo en prisión. Poético, ¿no les parece? Roberto, dije lentamente, nada de esto tiene sentido. Si realmente querías ayudarme, ¿por qué toda la mentira sobre tu identidad? Porque tú nunca me habrías dado la oportunidad si supieras quién era realmente. Tenía que ganarte la confianza primero, demostrar que podía hacer exactamente lo que prometía. Se dirigió a un archivero en la esquina y sacó una carpeta gruesa. Aquí están todos los documentos reales de tus inversiones, Carmen. Cada transacción, cada ganancia, cada movimiento de tu dinero. Abrió la carpeta sobre la mesa de comedor. No eran los documentos falsificados que había visto antes. Estos eran estados de cuenta oficiales de bancos que reconocí, firmas de corredores legítimos, documentos notariados. Tu dinero, dijo Roberto, los $1,800 que realmente retiré de tu cuenta original, se convirtieron en la inversión inicial para un portafolio que ahora vale $43,000.
¿En 2 semanas? Carmen R. sonaba escéptica. En 2 semanas de movimientos muy agresivos pero calculados en el mercado de divisas internacionales. Es arriesgado, pero cuando tienes la información correcta y los contactos adecuados... Roberto se encogió de hombros. Estudié los documentos cuidadosamente. Mi experiencia como contadora me permitía identificar documentos falsificados fácilmente, y estos parecían legítimos, pero algo seguía sin cuadrar. Roberto, si todo esto es verdad, ¿por qué Sofía actuó como cómplice en un robo? ¿Por qué toda la mentira sobre los $180,000? Porque Sofía no sabe nada sobre las inversiones reales. La confesión nos golpeó como un balde de agua fría. Explícate, exigí. Roberto se pasó las manos por el cabello. Sofía cree que estamos estafándote, Carmen. Desde el primer día, ella ha estado convencida de que somos ladrones. Entonces, ¿por qué participó? Porque está desesperada por dinero y porque le prometí que te robaríamos exactamente lo suficiente para saldar sus deudas, pero que después te devolveríamos todo con ganancias para que nunca te dieras cuenta de lo que había pasado. Carmen R. se recostó en el sofá. Esto es surrealista. Se pone peor, continuó Roberto. Sofía tiene deudas de juego por más de $100,000 con gente que no acepta planes de pago. Le dijeron que tenía hasta fin de mes para conseguir el dinero completo, o... No terminó la frase. Pero no necesitaba hacerlo. ¿Deudas de juego? Mi voz se quebró ligeramente. ¿Mi hija tiene problemas de juego? Póker online, principalmente. También algunas apuestas deportivas. Empezó como diversión después de su divorcio y se salió de control. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Las visitas frecuentes pidiendo dinero prestado, su nerviosismo constante, la manera en que su teléfono sonaba constantemente con llamadas que nunca contestaba frente a mí. Roberto, dije cuidadosamente, si todo lo que dices es verdad, ¿por qué detectaste nuestra trampa de ayer? Porque Carmen R. no es Carmen Ruiz. Las dos lo miramos confundidas. Carmen Ruiz, la real, es mi cliente desde hace 2 años. Conozco su voz, su manera de hablar, sus preocupaciones financieras específicas. Cuando esta señora, señaló a Carmen R., se presentó ayer usando su nombre, supe inmediatamente que algo estaba pasando. Roberto caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. Además, hice algo que probablemente debía hacer desde el principio. Contraté a un investigador privado para mantenerme informado sobre tu vida, Carmen. No por razones siniestras, sino porque necesitaba saber si tenías familia o amigos que pudieran interferir con mis planes. ¿Nos estuviste espiando? Durante los últimos 2 meses. Mi investigador documentó tus reuniones con Elena del Departamento de Registros, tus llamadas a Roberto en el Departamento de Seguros, tu búsqueda de información sobre mi pasado y, eventualmente, tus conversaciones con las mujeres que crees que son mis víctimas. Me sentí violada y admirada a la vez. Roberto había estado jugando ajedrez mientras yo pensaba que estaba jugando damas. Pero hay algo que mi investigador descubrió que tú no sabes, continuó Roberto. ¿Qué? Sofía no es mi única cómplice en esto. El estómago se me cayó a los pies. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien más sabía exactamente quién era yo desde el primer día que Sofía me llevó a tu casa. Alguien que ha estado facilitando todo este tiempo que Sofía y yo pudiéramos ejecutar nuestro plan. Roberto se giró desde la ventana para mirarnos directamente. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que hablaste personalmente con tu banco para verificar tu información de cuenta? Hace como 6 meses. ¿Por qué? Porque la persona que ha estado contestando el teléfono cuando llamas al banco, la persona que te ha estado dando información sobre tus cuentas, la persona que autorizó el cambio de contraseñas que hiciste antes de tu cirugía. Roberto hizo una pausa dramática. Esa persona no trabaja en tu banco. Carmen, trabaja para mí. El mundo se detuvo. Todo lo que creía saber sobre los últimos meses, sobre mi plan, sobre mi inteligente estrategia para atrapar a Roberto, se desmoronó en un segundo. No, susurré. Elena Morales del Departamento de Registros Públicos, dijo Roberto suavemente. Mi empleada durante los últimos 3 años. Y la persona que ha estado reportando cada uno de tus movimientos desde que decidiste investigarme. Carmen R. me agarró la mano, pero yo apenas podía sentirla. Carmen, continuó Roberto, tú nunca estuviste tendiendo una trampa. Desde el primer día, has estado caminando directamente hacia la mía. En 30 años como contadora,
Había visto todo tipo de fraudes. Había expuesto ejecutivos que robaban millones. Había documentado esquemas piramidales que destruyeron familias enteras. Había testificado en cortes federales contra criminales que pensaban que eran más inteligentes que el sistema. Pero nunca había sido completamente ciega a una conspiración que se desarrollaba directamente enfrente de mis ojos. Elena, murmuré, sintiendo como cada conversación de los últimos meses se recontextualizaba en mi mente. Elena me dio toda la información sobre ti. Elena te dio exactamente la información que yo quería que tuvieras, corrigió Roberto. Los reportes policiales de mis supuestas víctimas, los detalles sobre mi pasado criminal, incluso el contacto con Marta González y la falsa Carmen Ruiz. ¿Marta también trabaja para ti? Marta González es una actriz retirada que contrato frecuentemente para este tipo de situaciones. Muy convincente, ¿verdad? Carmen R. La real Carmen R. Se levantó del sofá abruptamente. ¿Y yo? ¿Quién soy yo en todo esto? Roberto sonrió, pero no era una sonrisa cruel. Era casi orgullosa. Carmen Ruiz, eres exactamente quien dijiste que eres. Una mujer de Tampa que perdió dinero en una estafa real y que está buscando justicia. La diferencia es que la estafa no fue mía. ¿Entonces quién? Tu hermano Miguel, que trabajaba con un grupo de estafadores que usaban mi nombre y mi método porque sabían que yo no podía denunciarlos sin exponerme a investigación policial. Carmen R. se sentó pesadamente, como si las piernas no pudieran sostenerla más. Elena encontró tu caso durante una de sus investigaciones regulares sobre fraudes en Florida. Cuando vio que alguien estaba usando mi identidad para estafar, decidimos tender una trampa a los verdaderos criminales usando tu situación como carnada. Mi hermano está en la cárcel desde la semana pasada, junto con 3 de sus asociados. Los atrapamos con evidencia que obtuvimos durante nuestra investigación de tu caso. Roberto caminó hacia el archivero y sacó otra carpeta. Aquí están los documentos de recuperación de tu dinero, Carmen R. Los 120,000 que perdiste, más 40,000 en ganancias de las inversiones que hicimos en tu nombre mientras investigábamos el caso. Carmen R. tomó la carpeta con manos temblorosas. No entiendo nada. Es simple, explicó Roberto. Elena y yo dirigimos una empresa de recuperación de fondos robados. Usamos métodos no convencionales, pero completamente legales, para atrapar a estafadores y recuperar dinero para sus víctimas. Me levanté del sofá, necesitando moverme mientras procesaba toda esta información. Roberto, estás diciéndome que durante los últimos 8 meses has estado fingiendo cortejar a mi hija para ayudarme a recuperar dinero que ni siquiera sabía que había perdido? No exactamente. Roberto regresó a su silla, pero esta vez su postura era diferente, más relajada, como si finalmente pudiera dejar de actuar. Carmen, cuando salí de prisión hace 5 años, tenía 2 opciones: continuar robando o usar lo que había aprendido sobre fraudes para ayudar a otras personas. Elegí la segunda opción y empecé esta empresa con Elena, quien había sido víctima de fraude ella misma. ¿Elena también estuvo en prisión? Elena perdió los ahorros de toda su vida en un esquema Ponzi dirigido por su propio cuñado. Cuando decidió especializarse en investigaciones de fraude financiero, nos conocimos durante una conferencia para víctimas de crímenes económicos. Roberto hizo una pausa para beber agua. Durante los últimos 5 años, hemos recuperado más de $3 millones para víctimas de fraude en Florida. Operamos en una zona gris legal, pero nunca hemos hecho nada ilegal. ¿Y Sofía? Sofía era perfecta para nuestro plan porque necesitaba dinero desesperadamente y porque tenía acceso directo a ti. Pero Carmen, Roberto me miró directamente. Sofía no sabe nada sobre nuestra empresa legítima. Ella realmente cree que somos estafadores. ¿Por qué? Porque necesitaba que su actuación fuera convincente. Si Sofía sabía que todo era legítimo, nunca habría actuado con la desesperación genuina que necesitábamos para hacer creíble toda la situación. Me senté de nuevo, sintiendo que mis piernas tampoco me sostenían. Roberto, nada de esto explica por qué yo era el objetivo. Porque tú no eras el objetivo, Carmen. Nunca lo fuiste. Roberto se levantó y caminó hacia una pizarra blanca que estaba colgada en la pared, cubierta con una sábana. Cuando la destapó,
Reveló un diagrama complejo con fotos, líneas conectoras y nombres que reconocí y otros que no. En el centro del diagrama había una foto que me hizo gritar. Era Eduardo, mi esposo muerto. ¿Qué demonios es esto? Carmen R. se acercó a la pizarra. Carmen, dijo Roberto suavemente, ¿cómo crees que tu esposo acumuló suficiente dinero para dejarle un seguro de vida de $500,000 a una contadora que ganaba 40,000 al año? Eduardo trabajó duro toda su vida. Eduardo trabajó para una empresa de construcción que tenía contratos exclusivos con el condado de Miami-Dade, contratos que conseguía sobornando a oficiales de la ciudad con dinero lavado a través de cuentas falsas. Las fotos en la pizarra mostraban documentos, transacciones bancarias y reuniones que aparentemente habían sido fotografiadas en secreto. Tu esposo, Carmen, era el contador de la operación de lavado de dinero más grande del sur de Florida durante los años 90. Eso es imposible. Es imposible que no lo supieras, corrigió Roberto. Pero no es imposible que fuera verdad. Roberto señaló una serie de documentos en la pizarra. Estos son registros bancarios que muestran transferencias regulares de 500,000 a $1,000,000, pasando por cuentas que Eduardo controlaba entre 1992 y su muerte en 2018. ¿Estás acusando a mi esposo muerto de crímenes? Estoy diciéndote que tu esposo muerto robó más de $20 millones durante 25 años. Y que el dinero que heredaste cuando murió es una fracción microscópica de lo que realmente tenía escondido. Roberto se giró hacia mí con una expresión que mezclaba compasión y determinación. Carmen, pasé los últimos 8 meses no solo enamorando a tu hija. Pasé 8 meses ganando tu confianza para poder ayudarte a reclamar los $18 millones que tu esposo escondió en cuentas en el extranjero antes de morir. 18 millones. 18 millones que legalmente te pertenecen como su viuda, pero que nunca podrías reclamar por tu cuenta, porque están protegidos por estructuras corporativas complejas que Eduardo estableció para evitar detección federal. Carmen R. se sentó en el sofá nuevamente. Dios mío, Carmen, continuó Roberto, mi venganza contra ti nunca fue robarte o hacerte daño. Mi venganza era demostrarte que el hombre que pensabas que conocías y el contador que pensabas que eras nunca fueron lo que creías. Roberto caminó hacia mí y me extendió una carpeta final, y mi venganza era hacerte la mujer más rica de Miami. Tomé la carpeta con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Dentro había documentos legales, estados de cuenta internacionales y una carta con membrete de un bufete de abogados especialistas en recuperación de activos internacionales. La primera página decía simplemente: Estimada señora Delgado, nos complace informarle que hemos localizado y asegurado activos por valor de $18,347,000 americanos pertenecientes al patrimonio de su difunto esposo Eduardo Delgado. ¿Esto es real?, susurré. Tan real como el hecho de que Eduardo sabía que algún día alguien descubriría su operación. Por eso dejó pistas en sus registros personales que solo una contadora experimentada podría seguir. Roberto sonrió por primera vez con genuina calidez. Pistas que estaban escondidas en los documentos que guardaba en la caja fuerte de tu casa. La caja fuerte que Sofía abrió la noche que te robó el dinero de tu cuenta, sin saber que lo que realmente estaba haciendo era darnos acceso a la información que necesitábamos para encontrar la verdadera fortuna de Eduardo. Me levanté lentamente, sosteniendo la carpeta contra mi pecho como si fuera un bebé. Roberto, dije finalmente, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto por mí? Porque pasé 2 años y medio en prisión aprendiendo que la verdadera venganza no es destruir a tus enemigos. La verdadera venganza es demostrar que eres mejor persona de lo que ellos pensaban que podrías ser. Roberto caminó hacia la puerta. Tienes una decisión que tomar, Carmen. Puedes tomar ese dinero y vivir el resto de tu vida como una mujer muy rica, o puedes ayudarnos a usar ese dinero para recuperar fondos robados para cientos de otras víctimas de fraude en Florida. ¿Y Sofía? Sofía sigue sin saber nada sobre esto. En lo que a ella respecta, somos estafadores que acaban de ser atrapados por la FBI y que van a prisión. Sus deudas de juego serán pagadas anónimamente, y ella nunca sabrá de dónde vino el dinero. Roberto abrió la puerta. Elena está esperándote en el café de abajo. Ella puede explicarte los detalles legales de todo esto.
Después de que se fue, Carmen R. y yo nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Carmen, dijo finalmente, creo que acabo de presenciar la venganza más elaborada y generosa en la historia del mundo. Carmen R., respondí, creo que acabas de ayudarme a descubrir que mi vida entera ha sido una mentira, pero una mentira que me va a permitir ayudar a muchas personas. 3 horas después, sentada en el café con Elena, quien resultó ser exactamente tan inteligente y dedicada como había aparentado, solo que trabajando para el lado correcto de la ley, firmé los documentos que me convertían en la mujer más rica que conocía. Pero más importante, firmé los documentos que convertían mi nueva fortuna en la base de financiamiento para la empresa de recuperación de fraudes más grande del sureste de Estados Unidos. 6 meses después, hemos recuperado más de $50 millones para víctimas de fraude. Sofía se recuperó completamente de su adicción al juego y ahora trabaja como coordinadora de víctimas en nuestra oficina, sin saber jamás que su madre es la principal financiadora de toda la operación. Y Roberto Vargas, quien ahora usa su nombre real y tiene licencias completamente legítimas, se ha convertido en algo que nunca esperé. Uno de mis mejores amigos y socios de negocios más confiables. Resulta que la mejor venganza no es hacerle daño a alguien que te traicionó. La mejor venganza es ayudar a esa persona a convertirse en alguien mejor de lo que jamás imaginó que podía ser. Y a veces, si tienes mucha suerte, descubres que la persona traicionada que más necesitaba esa ayuda eras tú misma. Ahora dígame ustedes que me escuchan. ¿Alguna vez alguien les ha hecho una venganza tan dulce que los hizo mejores personas? Espero sus comentarios abajo. Y no olviden suscribirse para más historias que los van a sorprender tanto como me sorprendió esta a mí.